La democracia también. Denuncia en la FEPADE. Bueno, y Juan, este esquema que tenemos en el país, ya lo has dicho, no funciona o está relativamente atorado. ¿Por dónde habría que desatorarlo? La primera parte sería el asunto legislativo, porque esto parece un juego del huevo y la gallina. ¿Dónde empieza el cambio? Se dice el aparato legislativo, pero resulta que el aparato legislativo no se atreve a meterse con esos poderes que pueden de una o de otra manera, pues, golpearlo, presionarlo a un nivel que no existe esta movilidad. Es un problema de decisión política, es un problema de acuerdo. ¿Quién se tiene que poner de acuerdo? Como decimos todos, es decir, nadie. ¿Quién puede tomar la decisión de cambiar estas cosas? El Estado, y el Estado sí es alguien, es decir, son tres poderes que conforman al Estado. Y me parece, pero volviendo, quien se tiene que meter con estos intereses, quien se tiene que meter con esos actores, es el órgano regulador, no es el Poder Legislativo. Lo único que pedimos es la fortaleza y las facultades para hacerlo. Y cuando dices hay que meterse, no es que los vas a sacar de la jugada, no es que a nadie le interesa. A nadie le interesa, pero simplemente poner ciertas reglas que le permitan a todos entrar. Este asunto de la tercera cadena que tú ya mencionabas, parece que es quizá tan difícil, es tan un mito de lo que termina siendo, como el asunto mismo de la telefonía. O sea, se arman incluso escenarios en donde hacer una tercera cadena o generar una mayor competencia en telefonía terminan siendo violaciones, es cierto, a privilegios anteriores, pero para los que son poseedores de esto es un atentado a su propia propiedad. Y es natural, es decir, no conozco yo compañía que sea Madre Teresa de Calcuta y que venga a regalar sus servicios. Pero insisto, un poco volviendo al tema de la democracia que tú tocabas al principio del programa, es decir, ¿dónde de alguna manera se dispara la democracia mexicana? ¿Cuáles son las reformas iniciales que dan de alguna manera vida a un régimen mucho más democrático? Pasa forzosamente por la ciudadanización del IFE, por ejemplo, por una reforma electoral en el año 96 que me parece lo que hace es crea un núcleo que permite pensar en un régimen democrático. Por supuesto hay muchísimas corrientes previas que lo logran hacer, pero lo mismo pienso yo. Si la única forma de construir un país mucho más competitivo tiene que pasar forzosamente por la revisión del órgano regulador. Y no se trata simplemente de un debate de quién es Muni de Swan, quién es Gonzalo Martínez Pous, de dónde venimos, si nos ratifica o no nos ratifica el Senado o el Poder Legislativo, si el nombramiento es presidencial. Pasa por muchísimo más partes que eso. Es decir, la COFETEL ni siquiera tiene autonomía presupuestal. La COFETEL no puede enviar una regulación directamente a COFEMER. La COFETEL no puede firmar un convenio internacional con la OECD. Lo hicimos a través de la Secretaría. Yo creo que si queremos realmente un mercado mucho más competitivo, tenemos que eliminar por completo la doble ventanilla y realmente fortalecer al órgano regulador. Y no es un debate sobre quién nombra y quién ratifica. Va muchísimo más allá de eso. En el asunto de la tercera cadena de televisión específicamente, esta argumentación de que el problema son contenidos, parece que esto es un pleito bastante grave. Ya hemos visto alianzas entre las dos grandes televisoras, rupturas, el asunto de televisión restringida. Si bien es cierto que televisión es un elemento pues quizá menos conflictivo, se le puede llamar, que telefonía, lo cierto es que sigue teniendo un peso político muy importante. Ahí es donde se concentra el problema. Yo creo que no es un tema de menor importancia. Es decir, escuchaba el otro día a una persona decir, son toxicidades distintas. Así es. La telefonía tiene una toxicidad económica que lastima el bolsillo de todos los mexicanos, y ahí están los datos presentados por la OECD. La televisión tiene una toxicidad política, es decir, tenemos una concentración tan preocupante. Es decir, cuando volteamos a ver a Telcel y decimos, bueno, nos espantamos porque tiene 72% de concentración en el mercado móvil, o Telmex tiene 80% en el mercado de datos, pues en Televisa tiene 70% en televisión, más lo que se acumula por la televisión restringida. Es decir, tenemos problemas distintos, hay que abordarlos de manera distinta, pero lo que es un hecho es que la única receta es poner más competencia en ambos sectores. Cuando se atacan de un lado al otro diciendo queremos más competencia en televisión y del otro lado contestan queremos más competencia en telefonía, y me preguntan a mí qué piensas, estoy de acuerdo con los dos. Por ahí una vez escuché a alguien decir, tú no te metas con mi monopolio y yo no me meto con el tuyo. Eso no funciona. Entre ellos está bien que se lo digan. ¿Sí? El tema es qué hace el Estado, qué hace el regulador, y el regulador se tiene que meter con todos los monopolios. Absolutamente. De aquí, este periodo electoral en el que estamos, ¿hay posibilidades todavía de algunos cambios o algo que se acuerde de aquí a
fin del sexenio. El último año tiene 365 días y no podemos olvidar esta la naturaleza de la COFETEL. Los nombramientos de los comisionados son transeccionales, tenemos en ley una obligación de tener autonomía técnica y de gestión, y volvemos un poco al inicio del programa. Esto me parece que es el momento oportuno para que el electorado demande a los candidatos, demande a los candidatos, tanto para el Ejecutivo como para el Poder Legislativo, que estos temas estén dentro de sus propias plataformas y agenda electoral. Y me parece que es un momento que podemos aprovechar para construir consensos a largo plazo. Necesitamos una política pública de mucho más largo aliento, en el que construyamos consensos y nos comprometamos públicamente con el consumidor. ¿Tú crees que hay capacidad de los candidatos ahora para responder y decir, aquí hay una política clara? Lo descubriremos en los próximos meses. Lo pueden hacer. La COFETEL va a tener un papel activo en esto, es decir, la COFETEL, justo por este carácter transaccional que te comento, lo de la OSD no es fortuito, lo contratamos de alguna manera para tener un insumo importante en estas épocas. Estamos trabajando junto con otros organismos en la construcción de una propuesta y veremos en los próximos meses qué candidatos jalan y cuáles no jalan. Yo espero, insisto, si uno revisa los distintos estudios alrededor del mundo, verá que la apuesta en telecomunicaciones, la apuesta en banda ancha, la apuesta en mayor competencia de televisión es una apuesta por demás redituable. Debe ser una exigencia del ciudadano mexicano, del consumidor mexicano, hacia los políticos y hacia los reguladores. Muchísimas gracias. Gracias.